Le invito a que abramos la santa palabra de nuestro Dios en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6, y vamos a dar lectura desde el versículo 13 al versículo 20. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20, vamos a escuchar la preciosa voz de nuestro Dios, de aquel que nos amó con el profundo amor de Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Quienes no tengan Biblia a mano lo pueden leer ahí en pantalla. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Gracias al Señor, queridos hermanos, por poder estar siendo nutridos una vez más por la santa palabra de nuestro buen Dios. A manera de introducción, quisiera compartir la siguiente reflexión, que es triste en realidad. Tristemente, hoy la palabra de una persona, la palabra empeñada de una persona, tiene menos peso que una pluma. Y para darle valor, tiene que necesariamente ir por escrito, e idealmente firmada ante un notario público, ¿verdad? Esta deficiencia del ser humano en realidad siempre ha existido, pero llama la atención que en este último tiempo ha pasado de ser la excepción a ser la regla. Hace algunas décadas atrás esto no era así. La palabra empeñada de un caballero y un trato cerrado con un buen apretón de manos, ¿cierto?, era suficiente. Tristemente hoy no es así. Los acuerdos verbales no se cumplen. De hecho, incluso los acuerdos por escrito se incumplen y llegan a los tribunales. Eso es pan de cada día. Más triste aún, hermanos, es el hecho de que ni siquiera la palabra de algunos religiosos se puede confiar. Todo esto nos lleva a pensar y a plantearnos la pregunta: ¿cumplirá Dios sus promesas? Por lo general pasa a veces tanto tiempo sin que Dios nos responda. ¿Será que Dios es como nosotros y se ha olvidado? ¿Se habrá olvidado Dios? Nosotros, por ejemplo, hemos creído en Cristo, pero al final de los tiempos, ¿nos perderemos o nos salvaremos? ¿Caeremos para no levantarnos más? O como se titula nuestro sermón de esta mañana, hermanos, ¿puede Dios cumplir su palabra y preservarnos? ¿Puede Dios preservarnos? Responder correctamente a esta interrogante, a esta pregunta, es de vital importancia, hermanos, para nuestra salud espiritual, así como lo era también para nuestros hermanos hebreos del primer siglo, a quienes se les escribió originalmente estas palabras. Ellos estaban, como usted lo recordará, siendo perseguidos por sus propios compatriotas por haber dejado el judaísmo y haber abrazado la fe en Jesús. Y la persecución era tal que ya varios, hermanos, varios habían apostatado de la fe en Cristo, como lo vimos en el sermón anterior. Y el resto de los hermanos de la iglesia, estos hermanos hebreos, estaba claudicando entre dos pensamientos: permanecer en la fe en Cristo o volver al judaísmo. Y para animarles en la fe, el autor les exhorta a perseverar, con unas palabras que responden cabalmente nuestra pregunta de esta mañana: ¿puede Dios preservarnos?
Y en nuestro camino, hermanos, hacia esta respuesta, permítame conducir sus pensamientos a través de 3 puntos. Nuestro sermón se titula ¿Puede Dios preservarnos? Y responderemos esta pregunta con la gracia del Señor, meditando en 3 puntos fundamentales que se muestran en el texto de esta mañana. El primero de ellos es el carácter fiel de Dios. Su carácter fiel nos da una respuesta a esta pregunta. Lo segundo que el texto nos muestra es el carácter perseverante del creyente. Y por último, en los versículos finales, el carácter misericordioso de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. De manera que con la gracia de Dios, permítame iniciar con el primer punto, el carácter fiel de Dios. Allí nuestro primer punto en el sermón de esta mañana. A manera de ilustración, hermanos, quisiera contarle una experiencia personal acerca de esto. No es muy alegre, es triste en realidad. Hace muchos años atrás, cuando yo era un joven adolescente y estaba dando mis primeros pasos en la fe, otro joven que había llegado recién a la iglesia me hizo esta pregunta. La salvación, me dijo, ¿es por obras o es por fe? Y yo muy seguro de mis palabras le respondo, se obtiene por fe, de manera gratuita, como un regalo, pero, hasta ahí va bien, ¿no? Pero, después de recibirla, se mantiene por obras. Darla depende de Dios, pero mantenerla depende enteramente de nosotros y de nuestro esfuerzo. De manera que si la pierdo, no es culpa de Dios, es culpa mía, porque depende completamente de mí. Dios ya cumplió su parte, ya me dio el regalo de la salvación, pero mantenerlo es algo que depende de nosotros. ¿Cuán equivocado estaba? Tengo la atenuante de haber sido un joven recién convertido, todavía sin saber mucho, pero aún así me avergüenza esa respuesta, tan mala respuesta que di. Hermanos, si únicamente de nosotros dependiese cuidar el regalo de la salvación, yo les aseguro, se los puedo dar firmado, de que aún el más santo y disciplinado de nosotros perdería esa salvación. Simplemente nuestra imperfección humana no nos permite poder conservar este don de Dios. Permítame traer luz a este punto con la siguiente ilustración. Yo tengo 2 hijos, como muchos de ustedes que me conocen saben. El más pequeño, Martincito, de poco más de un mes, y Benjamín, de 3 años. Pues bien, el Benja ha recibido un montón de juguetes, de regalos, de dones, de dádivas, ¿verdad? Y como todo niño, él no es un coleccionista. Él no tiene un estante con juguetes guardados en sus cajas a manera de colección, ¿verdad? No, él naturalmente destruye la caja, el envoltorio en el que viene el juguete al abrirlo, dado que no tiene, ¿cierto?, la motricidad fina aún desarrollada en sus manos, él en el intento de abrir las cajas los rompe. Claramente no son juguetes coleccionables. Y él no admira el objeto, él lo toca, lo usa, juega con ellos, ¿verdad? Como todo niño normal. Y en su torpeza, de su motricidad no desarrollada, esos juguetes se desgastan rápidamente, se destruyen. Es habitual ver trozos de juguetes en distintas partes de la casa. O ver los rompecabezas, por ejemplo, con la mitad de las piezas, y sabe Dios dónde estarán las otras piezas. Yo las he buscado y no las he encontrado. Hermanos, esto es normal. Yo creo que todo padre se sentirá identificado con esta historia tan común y tan normal. El deseo de ilustrar esto, hermanos, es que nosotros precisamente somos como el pequeño Benja. Somos como un niño pequeño que es incapaz de mantener intacto un regalo. Si de nosotros dependiera mantener intacto este regalo de la salvación, yo estoy seguro de que al igual que un niño lo estropearíamos, lo arruinaríamos y romperíamos el don de la salvación que nos ha sido dado. No somos más hábiles que un niño pequeño en cuanto a nuestra capacidad de cuidar el don de Dios. Entonces, ¿estamos completamente perdidos y destinados a la condenación? De ninguna manera. La solución al problema no está en nosotros ni en nuestra capacidad de cuidar la salvación y mantenerla por nuestras obras. La respuesta y la seguridad está en Dios, en su carácter, en quién es Dios. Hermano, puedes estar confiado no por causa de tu capacidad, sino por causa de quién es Dios.
Es su capacidad la que nos mantiene. Nuestra esperanza se encuentra, como lo dice nuestro primer punto, en el carácter fiel de Dios. Muchas cosas podríamos decir del carácter de Dios. El tiempo no nos alcanzaría. Atengámonos simplemente a lo que nuestro texto en esta mañana nos enseña. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Lo primero que usted lee en su texto, en el verso 3, es la palabra porque. Eso nos conecta, obviamente, con la idea anterior de los versículos 11 y 12, donde nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, nos está hablando que perseveremos hasta el fin. Recordemos que algunos ya habían apostatado, algunos ya habían dejado de perseverar. Pero respecto de vosotros, hermanos, les dice el autor, estamos convencidos de cosas mejores. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, pero es necesario que en esa obra perseveren hasta el fin, les dice el autor. Así que para animar a los hermanos, el autor no solo los manda en el versículo 11 y 12 a perseverar, sino que en el versículo 13 les ilustra con un tremendo ejemplo. A nosotros hoy en el año, ¿cierto?, 2021, nos serviría mucho el ejemplo del apóstol Pablo. De hecho, uno de los ejemplos y personajes más utilizados para ilustrar y para imitar en las escrituras es el apóstol Pablo. Pero no habría sido un buen ejemplo para este caso, para los hebreos. Pablo era mal visto por los judíos. Así que el ejemplo de Pablo no hubiese sido el mejor. El autor, inspirado por el Espíritu Santo, usa un ejemplo fenomenal. Versículo 12 nos dice, versículo 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y con ello usa el ejemplo necesario para el versículo 12, donde nos dice que debemos ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quieren un ejemplo? Dice el autor, miren a Abraham. ¡Pum! Tremendo ejemplo. Las credenciales de Abraham eran indiscutibles. Las credenciales de los apóstoles o de cualquier cristiano en ese momento podía ser discutido, pues esa era la problemática. ¿Permanecemos en el cristianismo o volvemos al judaísmo? Pues el ejemplo que usa el autor es tremendo, porque les da un ejemplo del patriarca de la fe, del padre de la fe, de quienes procedían todos los judíos. Les cita como ejemplo al mismísimo Abraham. Cuando Pablo, usted recordará, escribió a los Romanos, queriendo Pablo afirmar su tesis de que la justificación es por la fe, hace exactamente lo mismo. Les cita como ejemplo a Abraham. ¿Cuándo fue justificado nuestro padre Abraham? ¿Con las obras de la ley? No, esas vinieron siglos después con Moisés. ¿Después de la circuncisión? No, fue antes del rito de la circuncisión. De manera que está escrito, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. De modo que esa justicia vino antes de la ley y antes del rito de la circuncisión. Nuestro autor del libro de Hebreos hace exactamente lo mismo. Usa como un ejemplo a el padre de la fe. Cita el caso indiscutible de Abraham, diciendo, perseveren hasta el fin, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Ahora, note lo siguiente, esto es importantísimo. No es que Abraham pidiera algo a Dios. No es Abraham el que dice, quiero salir de Ur de los Caldeos y quiero ir a Canaán. No. Tampoco él dice, Señor, quiero que tú hagas de mí una nación grande y me multipliques y me bendigas en gran manera y reyes salgan de mis lomos. No, nada de eso. Es Dios quien de iniciativa propia y de forma soberana escoge de entre todos los incrédulos de ese mundo, porque recordemos que en Ur de los Caldeos no se adoraba a Dios, allí era una nación pagana. Dios, por gracia soberana, escoge a Abraham y él le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo
te mostraré. Y él le promete que hará de él una nación grande y tendrá una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿De dónde provino toda esta promesa? ¿La pidió Abraham? No, Dios se la dio por iniciativa propia. Es Dios de quien surgió la idea, de quien surgió la promesa. No la buscó Abraham. No es Abraham entonces quien pidió salir de Ur, sino que Dios lo mandó a salir. Es Dios quien tiene la iniciativa y eligió soberanamente a Abraham. Y no pudiendo jurar, dice el texto, por otro mayor, juró por sí mismo. Si hubiese habido alguien o algo mayor que Dios, él habría jurado en nombre de eso. Pero hermanos, no hay nada más grande que nuestro Dios, no hay nada más santo que nuestro Dios, no hay nadie más excelso que nuestro Dios. Él es la medida de la grandeza. Dios mismo es la medida de lo excelso, de lo santo, de lo grande. No hay nada más grande que nuestro Dios. Por lo tanto, Dios juró por sí mismo. Note cómo brilla en esto el carácter perfecto de nuestro Dios. Él es la medida exacta de la verdad, Él es la verdad misma. Por lo tanto, jurar por Él es jurar por la verdad misma. Su Hijo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad misma. Dios no le firmó a Abraham una promesa frente a un notario público, a un ministro de fe. No, Dios juramentó frente a sí mismo. Usted recordará el episodio. Dios le dice a Abraham, toma ciertos animales, pártelos por la mitad, pon una mitad aquí a la derecha, otra mitad a la izquierda, los animales enfrente. Y cuando ya era la tarde, Dios se presenta en forma de un horno humeante y una antorcha que se paseó en medio de los animales partidos. Abraham no se paseó por medio de los animales partidos. Hermanos, ese rito normalmente se ponían los animales partidos en cada lado y ambas partes caminaban en medio de los animales como forma de pacto, de contrato. Pero lo que vemos aquí es que Abraham está solo mirando y es Dios quien asume las responsabilidades del pacto y él solo camina entre los animales. Lo que se está queriendo ilustrar con esto es como si Dios estuviera diciendo, yo prometo cumplir este pacto y si no lo cumplo, que se haga conmigo como se ha hecho con estos animales y sea partido en dos. Esa es la intención y la fuerza de esta ceremonia pactual. Pero vemos que Abraham no camina en medio de los animales, sino que solo Dios lo hace y Dios asume sobre sí por pura voluntad propia y en su carácter, la fidelidad a las promesas y al pacto. Dios juramentó frente a sí mismo. Es su carácter fiel lo que nos da la garantía, hermanos, de que Él cumplirá sus promesas. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Usted tal vez habrá escuchado en nuestros tiempos decir a alguien, te lo prometo, te lo juro por mi mamita que está en los cielos. Las personas buscan a alguien o algo que sea superior, más santo, algo digno de reverencia para darle solemnidad y veracidad a los dichos o a la promesa. Usted recordará también que en los días del Nuevo Testamento los judíos tenían por costumbre jurar por cosas santas, juraban por el cielo, por el templo, por el altar, por el oro del altar, por la ciudad santa de Jerusalén. Jesús le dice, no juren por nada de eso, porque no pueden hacer blanco o negro un solo cabello, ni pueden añadir más días a su vida, no juren por nada de eso, que su sí sea sí y su no sea no, porque lo que es más de esto, de mal proviene. Entonces, ¿cómo es que vemos a Dios jurando? Si Jesús dice que no se debe jurar, ¿cómo es que Dios lo vemos jurando en este caso? ¿Acaso su palabra no basta? Efectivamente, su palabra basta. Su palabra es suficiente porque, como dijimos, Él es la verdad misma y Él mismo es la medida de la verdad y la medida de la excelencia y de lo más grande que podamos imaginar. Pero Dios, hermanos, condescendiendo con el hombre, realiza un juramento.
condescendiente con el hombre para darle mayor seguridad al ser humano. De modo, hermanos, que hay que notar esto. El juramento no es por causa de Dios, como para obligarle a cumplir, no, sino que es por causa del hombre, para ayudarle a confiar. Como lo expresa el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Nota la razón por la cual Dios juramentó? De modo que, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son estas dos cosas inmutables? Su promesa y su juramento. Su promesa en realidad por sí sola bastaba, pero queriendo Dios asegurarnos más a nosotros y darnos confianza, juramentó. De modo que por estas dos cosas inmutables, su palabra, su promesa y su juramento, tengamos un fortísimo consuelo. Es decir, estamos doblemente asegurados. De manera que ya podemos responder a nuestra pregunta. ¿Puede Dios preservarnos? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Debido al carácter fiel de Dios, podemos tener la seguridad, hermanos, de que Dios nos va a preservar porque así Él lo ha prometido y Él cumplirá lo que ha prometido porque en su carácter Él es fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, dirá alguno, ¿basta con eso? No hay nada más que el creyente tenga que hacer, ¿cierto? Si ya podemos confiar en el carácter de Dios, no hay nada que nosotros tengamos que realizar. La respuesta es no. Y el porqué de este no nos conduce a nuestro segundo punto. Hemos visto el carácter fiel de Dios y ahora nuestro texto nos conduce a meditar en el carácter perseverante del creyente. Versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. De modo que tenemos en un extremo la promesa de Dios, tenemos en el otro extremo el cumplimiento de la promesa de Dios, y como si fuera una línea que une las dos cosas en medio, tenemos a Abraham perseverando en su confianza y esperando pacientemente. Versículo 15, ya habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. De allí nuestro segundo punto, el carácter perseverante del creyente. Hermanos, el tiempo de espera de Abraham no fue corto, no fue corto. Yo trabajo en salud y constantemente, recuerdo cuando trabajaba en el servicio de urgencias, lo primero que muchos pacientes me decían era, estuve 2 horas esperando, estuve 3 horas esperando. Todos sabemos que los servicios de urgencia es así, las personas están horas esperando y no tenemos paciencia. Tampoco entendemos que hay otros pacientes más graves que nosotros y por eso la demora, tampoco entendemos la sobrecarga del sistema y por eso la demora. Así que normalmente los médicos que trabajan y todo el personal que trabaja en salud tiene que lidiar con este disgusto de los pacientes. Pero es así, tenemos que esperar. En el caso de Abraham, él también tuvo que esperar. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto tuvo que esperar? Pueden conversarlo ahí en la casa, pueden dar un número. Hermanos, el tiempo que Abraham tuvo que esperar para que se cumpliese la primera parte, al menos, de la promesa, que era tener un hijo, fueron 25 años. 25 años. Y es admirable que en esos 25 años Abraham perseveró esperando en la promesa de Dios. Cuando Abraham tenía 75 años, Dios se le apareció y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré.
Pasaron 25 años y cuando Abraham era de edad de 100 años, teniendo cuerpo como de muerto, dice la Escritura, y siendo su esposa también anciana, de más de 90 años y más encima estéril, contra toda probabilidad, Dios cumplió su promesa y les dio un hijo llamado Isaac, el hijo de Risa, porque se rió Sara cuando escuchó que una mujer ya anciana, vieja de 90 años y estéril sería madre. A esa edad, cualquiera que la recibiera, ¿cierto?, en un servicio de urgencia en el momento del parto, diría, esta señora viene a geriatría, y no, venía a ginecología, a la sala de parto. Era una locura, era para la risa, y se rió Sara, y de allí su nombre, Isaac, el hijo de Risa. 25 años fueron de espera, queridos hermanos. 100 años tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac, y es muy notable meditar en este tiempo de espera, que el autor de Hebreos no lo describe como un tiempo de inquietud. Seamos sinceros, cualquiera de nosotros con 25 años de espera estaría inquieto, estaría molesto. Lo que dice el autor de Hebreos es que Abraham esperó con paciencia, fue una espera paciente. La forma más correcta y acertada de entender esta palabra griega que se usa aquí es eso, es una paciencia gustosa, gozosa, tranquila y no inquieta. Abraham esperó con longanimidad de ánimo, con largueza, con constancia de ánimo. Hermanos, y es este tipo de espera paciente y gozosa la que el autor de Hebreos desea que sus lectores originales mantengan hasta el final en medio de la persecución que sufrían. No una espera lastimosa, llena de murmuración y de quejas, como la espera de 40 años del pueblo de Israel mientras transitaba por el desierto. Fueron 40 años en que efectivamente ellos caminaban hacia la tierra prometida, dando bastantes círculos obviamente, pero lo hacían quejándose, murmurando, por lo cual sus cuerpos cayeron en el desierto. Sin embargo, la paciencia de Abraham fue una paciencia gozosa, una paciencia tranquila, sin inquietud. ¿Y tú? ¿Y tú, hermano? ¿Perseveras de esta misma forma en medio de tus problemas o pierdes prontamente la paciencia? Prontamente ya dices, no, Dios se olvidó de mí. Yo recuerdo con tristeza la historia de un hombre atribulado que exclamaba, para esto llegué al Evangelio, para sufrir tanto, para esto llegué. Es terrible. Hermano, al igual que los destinatarios originales, tú sé un imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Espera con gozo, espera con tranquilidad, espera en silencio la salvación de Jehová. Sé imitador de personas como Abraham y no imitador de personas como los apóstatas. Los hermanos hebreos estaban allí en la disyuntiva. Ya varios se han ido. ¿Los seguiremos? ¿Apostataremos como ellos que volvieron al judaísmo? El autor le dice, no, no sean imitadores de ellos, imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y quién es ese? Se preguntarían los hebreos. Pues como ejemplo, el autor les pone a Abraham, un ejemplo contundente. Y yo les pregunto, hermanos, ¿podemos hoy decir que Dios cumplió la promesa a Abraham? En la actualidad, hay 14.7 millones de judíos en el mundo que responden que sí. Son 14.7 millones de evidencias de que Dios ha sido fiel al cumplimiento de lo prometido. Están a solo 100.000 judíos de alcanzar la cifra que tenían antes del Holocausto, antes de la Segunda Guerra Mundial. Allí eran 14.8 millones de judíos en el mundo. Ya han sido restaurados a 14.7, que son, independientes del sistema teológico que abracemos, debemos reconocer que esos 14.7 millones son evidencia de que Dios cumplió fielmente su promesa a Abraham, no solo dándole un hijo Isaac, sino dándole una descendencia numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Hermanos, y no solo eso, hay millones más de hijos espirituales de Abraham que como él han creído en Dios y en su Cristo, de manera que Dios ha cumplido su promesa. La promesa ha sido alcanzada. Dios ha bendecido a todas las naciones por medio de Abraham y su descendencia, sus simientes, es decir, Cristo Jesús, por medio de quien han sido bendecidas
todas las naciones de la tierra. Abraham no solo creyó a Dios, sino que él perseveró en esa fe, esperando de manera paciente, confiado en el carácter fiel de aquel que le había prometido, diciendo: te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hermanos, así como la fe que tuvo originalmente Abraham, es una evidencia de la regeneración. Cada persona que es capaz de creer en Dios es porque Dios ha hecho una obra de regeneración en su vida. Y esa regeneración invisible se hace visible o se manifiesta por medio de nuestra confesión de fe en la persona de Jesús y su evangelio. De la misma forma, nuestra perseverancia es la evidencia de que Dios nos está preservando. Abraham perseveró porque Dios lo preservaba. Hermano, si hasta hoy tú estás en la fe, no te alabes a ti mismo. No es por tu obra, no es por tu fuerza. No te alabes a ti mismo, alaba a Dios, porque Él es quien te preserva, Él es quien te guarda. Podemos decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Si hemos permanecido es porque Dios nos ha preservado. Es su gracia, es su mano todopoderosa que nos sostiene y no nos deja. Por lo tanto, aquí tenemos otro elemento para responder nuestra pregunta inicial. ¿Puede Dios preservarnos? La respuesta nuevamente es sí. ¿Por qué? Porque la preservación se evidencia por medio de la perseverancia de los santos. Es decir, sus santos perseveran y no han apostatado porque Dios los está preservando, Dios los está guardando y Él ha prometido guardarlos hasta el fin. ¿Cómo se ve eso? En la perseverancia de los santos. ¿Cómo se ve eso? En el caso de Abraham, que está citado como ejemplo, versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, es decir, perseveró en su fe, esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Y tú, hermano? ¿Estás perseverando? ¿Estás siendo paciente esperando las promesas de nuestro Dios? Sus promesas son fieles. Sus promesas son como una roca y nos alientan. Hermanos, Dios es fiel. Nosotros no. Y eso nos lleva a preguntarnos: ¿cómo puede un Dios santo preservar a seres imperfectos como nosotros? Esta pregunta nos conduce a nuestro tercer y último punto. Hemos visto el carácter fiel de Dios respondiendo a la pregunta: ¿puede Dios preservarnos? Hemos visto cómo el texto nos habla del carácter perseverante del creyente. Y permítame meditar unos minutos en este tercer y último punto, no menos importante que los anteriores, importantísimo: el carácter misericordioso de nuestro fiel sumo sacerdote. Versículo 18b en adelante. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto nos hace meditar en el carácter misericordioso de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hermanos, el texto nos habla aquí de que esta esperanza nos da un fortísimo consuelo. Y es porque la seguridad de que Dios va a cumplir su promesa supera, hermanos, en todo las mayores dificultades y persecuciones. Usted puede imaginarse la persecución más sangrienta en la historia de la iglesia, pues esos perseguidos podían en medio de la persecución tener un fortísimo consuelo. Es por eso que vemos a Esteban siendo apedreado y al mismo tiempo glorificando a Dios, dando gracias a Dios, con el rostro como de un ángel, viendo a Cristo sentado a la diestra del Padre, porque las piedras que golpeaban su cuerpo no eran nada comparado a la fidelidad y a la grandeza de Dios. Es por eso que esta esperanza nos da un fortísimo consuelo. Hermanos, si puedes entender
lo glorioso del carácter fiel de Dios, si puedes entender lo glorioso de su preservación que se manifiesta en nuestra perseverancia, si puedes entender la gloria de Dios en eso, entonces puedes tener un fortísimo consuelo. Y como si esto fuera poco, además tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó el velo, se sentó a la diestra del Padre e intercede constante y eficazmente por nosotros. De modo que todas estas cosas nos dan un consuelo fuerte, hermanos, porque la seguridad de que Dios cumplirá su promesa supera toda tribulación y persecución que podamos sentir en esta vida. La palabra consuelo tiene que ver con venir al lado, de modo que las fieles promesas de Dios caminan con nosotros, a nuestro lado, dándonos el aliento necesario, hermanos, en nuestras tribulaciones. Se lo voy a repetir. Las fieles promesas de Dios caminan con nosotros, a nuestro lado, dándonos el aliento necesario en nuestras tribulaciones. Sus promesas nos llenan de esperanza. Podemos asirnos firmemente de esta esperanza. Y para reforzar aún más la idea, el autor usa una ilustración para traer más luz y claridad a su punto. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Hermano, tú puedes dejar un barco, si es que llegaras a tener un barco, puedes dejar un barco bien puesto en el puerto, ¿cierto? Excelentemente estacionado, no sé cómo se dice a los barcos ahí, en el puerto. Pero si no echas el ancla, lo más probable es que tan solo unas horas más tarde el barco ya no esté en el puerto, porque arrastrado por las corrientes marinas va a estar en cualquier otra parte menos donde tú lo dejaste. Hace poco tiempo atrás veía en las noticias el problema de un barco fantasma. Era un barco, no es que sea fantasma, era un barco muy deteriorado, que su dueño no tuvo dinero ni siquiera para poder sacarlo de circulación, ¿verdad? Y el barco fue dejado, abandonado. Y el resultado era que andaba de aquí por allá arrastrado por las distintas corrientes marinas, siendo un problema para distintas naciones. Pero ese no es el caso de aquellos que se han asido a la esperanza, la cual, dice el autor, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hermanos, un ancla idealmente se echa en el mar, llega al fondo y se sujeta del lecho rocoso del fondo. No saca nada con quedar puesta en la arena suelta, no afirmaría nada, el barco sería movido igual. Lo ideal es que el ancla quede en terreno rocoso y firme. De la misma forma, nuestra ancla está firmemente sujeta, anclada, valga la redundancia, a la roca inamovible de los siglos. Esto es Dios mismo. ¿Y cómo puede ser esto? Es que Jesús, por medio de su muerte sustitutiva, entró por nosotros al lugar santísimo. No el terrenal que queda en el templo detrás del velo, sino en el celestial, en la presencia misma de Dios. Usted recordará que simbólicamente el velo separaba, ¿cierto? Literalmente, perdón, el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba, en el primer templo, el arca del pacto que simbolizaba la presencia especial de Dios. Al decir que Jesús entró en el velo, es que entró en la presencia misma de Dios, no en el templo humano, terrenal, sino en el templo celestial. Entró al trono mismo de Dios y entrado allí no salió como los demás sumos sacerdotes que entraban tan solo una vez al año y luego prontamente salían. Jesús entró para quedarse. Él entró y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho superior a todos los ángeles, a todos los profetas, a todos los dioses. Él es superior a todo. Él fue el precursor que entró primero por ese velo, por el cual hoy podemos nosotros también entrar confiadamente hasta llegar a donde, al trono mismo de su gracia. Y esto es por la obra y la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz por ti
y por mí. Bendito sea Dios por esto, hermanos. Y desde allí, sentado a la diestra de Dios el Padre, a la diestra de la majestad en las alturas, Jesús intercede eficazmente por nosotros, de modo que ninguna de sus ovejas puede perderse. Por lo tanto, y aquí tenemos nuestro tercer elemento para responder a nuestra pregunta inicial: ¿puede Dios preservarnos? La respuesta es ciertamente sí. ¿Por qué? Porque Jesús, como nuestro precursor, entró a través del velo, llegando al lugar santísimo, a la majestad misma de Dios, y eso nos da esperanza para perseverar. Él entró en el velo y abrió un camino nuevo y vivo para que nosotros podamos acceder confiadamente al trono de la gracia. Por lo tanto, Dios puede preservarnos, hermanos. El autor anima a sus lectores originales a que no sean como los apóstatas que habían abandonado la fe, sino que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Les da como ejemplo a Abraham, a quien Dios le mostró su carácter fiel, en quien cumplió sus promesas, cómo lo guardó y lo preservó para que Abraham perseverara pacientemente esperando estos 25 años para poder ver a Isaac, y otros 60 años más después para poder ver a sus nietos Esaú y Jacob, de quien vendría la nación de Israel. De una manera que no sabemos. Jesús en el libro de Juan se nos relata que dice que Abraham vio, no sabemos cómo, vio el cumplimiento en el futuro de esta promesa y de cómo por medio del Mesías sería cabalmente cumplida la promesa final hecha a Abraham. Abraham esperó esto con paciencia. Y no solo esto, sino que además el autor les anima a sus lectores diciéndoles: tenemos un gran sumo sacerdote, a Jesús mismo, quien traspasó el velo, abrió un camino nuevo y vivo, y eso nos da una esperanza tremenda. Abracémonos de Jesús, que es nuestra esperanza. Por lo tanto, hermanos, concluimos la meditación de esta mañana diciendo que las promesas de Dios en Cristo son el ancla que nos capacita para perseverar. Las promesas de Dios en Cristo son el ancla que nos capacita para perseverar. Nada puede anclar mejor nuestras almas al trono celestial que la esperanza puesta en las promesas inmutables de Dios en la persona de Cristo Jesús. ¿Puede Dios preservar a los genuinos creyentes? Amén. La respuesta es sí, lo hará, y no por causa de nuestra fidelidad, sino por causa de su carácter, de su fidelidad, de la fidelidad a su promesa, por amor a su pacto. Dios nos preservará por causa de su carácter fiel, por causa de la muerte sustitutiva de Jesús en la cruz y de su intercesión eficaz. Por tanto, perseveremos como Abraham, pues con fe y con paciencia se heredan las promesas.